Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Hoy vamos a hablar del programa Diálogo Rural Regional Centroamericano, o mejor dicho, Centroamérica y República Dominicana. Es un programa muy interesante que busca el desarrollo de nuestro sector rural, esta vez de forma regional. Vamos a conversar esta noche con Abel Lara, representante del programa Diálogo Regional Rural. Bienvenido, Abel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, placer. Gracias por estar esta noche con nosotros. Además, se encuentra aquí Ileana Gómez, representante del consorcio Prisma Oxfam Rimis. Bienvenida. Y por supuesto, nuestro buen amigo Gleison Ferrari, gerente de país del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA en El Salvador. Bienvenido, doctor. Buenas noches, bien, gracias. Listo, este es un programa que será lanzado precisamente mañana, así es que esto es como una antesala a lo que será el lanzamiento de este importante programa, que, bueno, ya nos van a contar nuestros buenos amigos cuál es el objetivo y la trascendencia que tiene para el sector de la agricultura y ganadería, pero sobre todo en la zona rural de nuestro país. En este lanzamiento asistirán autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, así como representantes de gremiales campesinas de toda la región. Y por eso me gustaría comenzar con Abel, para que nos cuente en qué consiste este programa Diálogo Rural Centroamérica y República Dominicana. Sí, buenas noches. Como usted sabe que aquí en El Salvador yo soy un campesino cooperativista, que soy el presidente de COP. Y hace unos 12 años que nosotros, las diferentes organizaciones gremiales, campesinas, cooperativas a nivel de la región, nos juntamos específicamente con una visión y una cosmovisión rural de la región, que nos permitiera, en primer lugar, dialogar entre las organizaciones agrarias y agropecuarias de la región, y que nos permitiera de esa forma ir construyendo una agenda propia desde nuestros territorios, y que eso nos permitiera entonces comenzar a incidir en las políticas públicas que se están discutiendo en los espacios de gobierno, como es el SICA, y que de ahí se desprende entonces lo que es el Consejo Agropecuario de Centroamérica, ¿no? Que pudiéramos entonces encontrarnos en esas políticas. A partir de eso, en estos 12 años que hemos caminado, hemos ido haciendo alianzas estratégicas regionales, como del continente como del mundo. Cuando digo con el mundo es porque el diálogo, este programa, de diálogo rural ha permitido entonces estar ahora incidiendo en las políticas públicas del mundo a través del que es el Foro Rural Mundial. Y este Foro Rural Mundial entonces nos permite encontrarnos ahora en presencia como es la ONU, para ir posicionando lo que nosotros hacemos como campesinos y campesinas en la región. Y que dentro de este proceso que hemos llevado durante estos años, nos ha permitido entonces también encontrarnos con organizaciones importantísimas que hacen investigación en la región y en el país. Y como es ahora, en el 2014, que fue declarado el Año Internacional de la Agricultura Familiar, que para nosotros fue un papel importante, porque aquí este año nos permitió el reconocimiento de lo que nosotros hacemos. Es decir, que nosotros los campesinos, hombres y mujeres, que a diario producimos alimentos, pero que desde allí no somos reconocidos de manera oportuna o directa de las políticas públicas. Es decir, más allá de la agricultura industrial, de todo esto, de las grandes empresas, las grandes corporaciones, está el enfoque, en este caso, puesto en primer plano, el del trabajo que hacen los campesinos que trabajan la tierra para el sustento del país y de su familia, ¿no? Así es, y por eso para nosotros los campesinos y campesinas es importante el año 2014, porque allí se reconoció que somos nosotros los responsables ahora de producir el 70% de la producción nacional, y que dentro de eso también a nivel de la región se reconoce entonces de que somos los responsables de producir ese 70% de toda la región. Y por eso entonces quiere decir que el 30%, si no viene de la importación, ahora lo produce entonces la gran industria. O que queda muy clarísimo que el monocultivo que va para la
gran industria de este país y de la región, entonces no está produciendo alimento. Y por eso es importantísimo. Y lo que quería decir, digamos, con mucha fuerza, es que ahora, en el 2015, nos encontramos todavía avanzando en la declaración de ese año. Y que por lo tanto, desde allí comenzamos con encontrarnos ahora con lo que es Prisma, ¿no? Con lo que es Oxfam, como es Remix, para poder entonces ahora, desde este proceso de investigación, del acompañamiento a nuestro sector agropecuario que hace, entonces formar un consorcio que permitiera entonces seguir avanzando en lo que hacemos. Y es así como nosotros también como campesinos tenemos un papel importantísimo que jugamos en nuestro sector, en el área rural, y que allí entonces estamos enfocados en ese territorio. Pero eso no lo podemos hacer desde incidir ya en la región, si no es el acompañamiento de estas instituciones. Y es allí entonces que nos encontramos ahora con esa alianza estratégica también como es FIDA. Y FIDA entonces en estos momentos a nosotros nos va a acompañar en el 2016 con un proyecto hacia 3 años que nos permita de todas formas entonces profundizar en la investigación, profundizar en todo lo que es las técnicas que nosotros utilizamos para poder producir los alimentos, y que de esa forma entonces poder estar en toda esta región durante el 2016 y que podamos ir más allá, es decir, la incorporación de Panamá, la incorporación de República Dominicana, porque aquí también entonces somos los agricultores, hombres y mujeres, que estamos en un núcleo familiar, en una pequeña parcela, a escala muy pequeña, produciendo los alimentos, y que por lo tanto debemos de juntarnos. Ahora, Iliana, ¿por qué es importante darle un enfoque regional a este tema? Bueno, la región centroamericana tiene muchos desafíos comunes y al mismo tiempo también tiene muchas características comunes en lo que se refiere a la agricultura familiar. Es importante tener en cuenta estas características, porque las políticas que se puedan definir en un país no son suficientes. Hay problemas que nos abarcan a todos, por ejemplo, el cambio climático, que es uno de los temas críticos que estamos afrontando en la región, los temas que tienen que ver con seguridad, soberanía alimentaria, los que tienen que ver con inclusión, combate a la pobreza, son temas muy comunes, son temas de agenda compartidos, y al mismo tiempo se han generado políticas regionales importantes en la zona de SICA, de la región centroamericana y República Dominicana, que están buscando atender estos problemas. No tenemos políticas regionales para los temas de seguridad alimentaria, para el cambio climático, para la agricultura y ganadería. Tenemos la política agropecuaria centroamericana, hay políticas también que tienen que ver con gestión de riesgo, es decir, hay todo un sistema de políticas regionales que ha estado siendo impulsado desde el sistema de integración agropecuario centroamericano, y al mismo tiempo es interesante cómo han surgido experiencias de agricultores y de productores familiares que han ido buscando entrelazar sus acciones de incidencia para enfrentar estos problemas, y de ahí viene precisamente el surgimiento de este programa de diálogo regional rural, de la capacidad que han tenido las organizaciones de productores, de productoras y organizaciones también de base indígena de articularse para hacer incidencia en esas políticas. Ahora, ¿por qué el concepto de diálogo? Para que la ciudadanía que nos está viendo pueda entender, ¿por qué diálogo rural? Bueno, lo rural en El Salvador y en Centroamérica había estado, digamos que como un poco en un segundo plano, ¿verdad? Después de todo en los 80, que fue una década bastante convulsionada en Centroamérica, entramos en un momento de generación de políticas que estaban muy destinadas a buscar una mayor liberalización de la economía. En el caso de El Salvador hubo una apuesta muy fuerte a los temas vinculados con los servicios, ¿no? Y predominó la importación de los predominó, ¿no? La importación de productos, se abandona lo rural, pero luego empezamos a ver que no es fácil abandonar lo rural, porque de lo rural vienen nuestros alimentos. Como decía Abel, el 70% de los alimentos los producen los agricultores familiares. Entonces empezamos en el 2008 a ver las consecuencias de haber abandonado ese agro, y hay una fuerte problemática alrededor de la seguridad alimentaria, que se siente sobre todo con fuerza en el caso de Guatemala. En Honduras, en El Salvador, la hemos sentido un poco menos por el tema de remesas, pero está también la vulnerabilidad
Entonces, las organizaciones de productores y otras organizaciones que también trabajamos en temas de desarrollo, empezamos a hacer incidencia en volver a lo rural. ¿A partir de qué? Del diálogo, porque estamos ya en unas sociedades que han apostado por la democracia, no que han apostado por los espacios políticos abiertos, con todas sus deficiencias, pero el diálogo es el método en el cual nos encontramos y podemos establecer puntos de acuerdo comunes para abordar los problemas. Y tan acertado es ese trabajo que están haciendo que el 2014 que el 2014 fue el año internacional de la agricultura familiar. Sí, de hecho eso nos permitió, como mencionaba Abel, volver a poner en el centro de la discusión de las políticas públicas los temas vinculados a la agricultura familiar. Y me imagino que el compartir esas experiencias va a ser muy enriquecedor, ¿no? Va a ser enriquecedor para todas las organizaciones en la región centroamericana y también va a ser muy enriquecedor para el sistema de integración en sí, porque permite tener una discusión más horizontal y más interactiva con las organizaciones de productores. Y de hecho ha habido mucha apertura de parte del sistema de integración, que al fin y al cabo son los gobiernos de la región quienes lo presiden, y en el caso del Consejo Agropecuario Centroamericano son los ministros, y los mismos ministros han tenido la iniciativa. Hay que decir que el ministro de El Salvador tuvo la iniciativa de solicitar un mecanismo de diálogo entre productores, pequeños productores y los gobiernos de la región, y entonces nosotros esperamos con este proyecto alimentar ese mecanismo. Listo. Doctor Ferrari, ¿qué trascendencia puede tener, o se espera que tenga, mejor dicho, este diálogo rural? Bueno, todos nosotros sabemos que el secretario general de la ONU lanzó con la validación de los países las metas sustentables de milenio, ¿no? De las nuevas metas que tenemos de desarrollo de aquí hasta 2030. Y muchas de esas metas tienen que ver con procesos de inclusión. O sea, no vamos a lograr disminuir pobreza si no tenemos un proceso intencional de inclusión. Ese proceso de diálogo está permeado por una estrategia de inclusión. Incluir a la gente implicada en los procesos en la toma de decisión. Pero sabemos que muchas veces las organizaciones campesinas tienen muchas debilidades, porque históricamente no han sido apoyadas. Históricamente viene de una zona rural donde hay una ausencia de inversión histórica en varias partes del mundo. Entonces, lo que queremos con esta iniciativa es primero fortalecer la capacidad de ellos para que realmente sigan haciendo el trabajo que están haciendo, porque no es que el FIDE empieza toda esa historia, ellos ya empezaron esa historia. Lo que está haciendo el FIDE es subir a ese carro que ya está caminando y cumplir nuestro objetivo ofreciendo este apoyo institucional para que ellos puedan realmente avanzar más. El siguiente paso es también facilitar y tomar el rol que FIDE tiene de una organización internacional, facilitar el diálogo entre esas dos partes, ¿no? Gobiernos y campesinos. Ahora, la experiencia del FIDE no es nueva en este campo. Nosotros apoyamos por más de 10 años la estructuración de lo que llamamos de la REAF, la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar en Mercosur. Hoy, en el ámbito de Mercosur, en Sudamérica, se reconoce una reunión especializada de la agricultura familiar como un espacio consultivo de toma de decisión. Y después del establecimiento de esa reunión especializada, los países, incluyendo Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, tienen más inversión para la agricultura familiar, o sea, el presupuesto ha aumentado después de ese proceso. Tenemos una integración de la juventud a nivel de Sudamérica y tenemos más participación de los campesinos en los diálogos, no solamente nacionales, regionales e internacionales. Lo que queremos ver en Centroamérica no es lo mismo, pero algo parecido. Nosotros soñamos, estamos soñando, esto es trabajo solamente empieza, que realmente se establezca, no como algo marginal, no como algo que viene por un proyecto. Nosotros queremos que sea creado un mecanismo dentro de la estructura de SICA que sea reconocido de manera oficial el diálogo entre campesinos y tomadores de decisión, es decir, los gobiernos. Ahora, ¿qué oportunidades se ven en el horizonte para que esto pueda ser exitoso? Bueno, pensamos que los ministros de la mayoría de los países de la región están, digamos que, más sensibilizados con relación a la agricultura familiar. El ministro de El Salvador
por ejemplo, está bastante comprometido con este tema. Entonces nosotros creemos que este compromiso que ellos están expresando públicamente va a revelarse en un fortalecimiento de esa oportunidad que tienen los campesinos de realmente establecer un diálogo. Entonces creemos que el posicionamiento de los ministros de la región van a facilitar la abertura del diálogo, o también nos van a ayudar a convencer a algunos que no están tan convencidos que el diálogo es importante. Hay también a nivel global, digamos que una mayor abertura para procesos democráticos, aunque podemos ver que hay problemas en buena parte del mundo, pero en toda parte del mundo la población se está posicionando sobre varios temas. Entonces pensamos que la ola democrática está diciendo que no hay otra forma de hacer gobierno sino de forma participativa. Esa es otra oportunidad. La tercera oportunidad que creo que tenemos aquí en Centroamérica es que somos una región relativamente pequeña, somos una región con muchos problemas comunes, políticos y hasta ambientales. Hay, por ejemplo, el corredor seco que perpasa varios países. Eso tiene que unirnos en favor de buscar soluciones conjuntas para ganar eficiencia, eficacia hasta con las inversiones que hacemos. Pero yo diría que la oportunidad mayor que tenemos es el capital humano campesino que tenemos hoy. La fuerza de la juventud, de la mujer, de los indígenas que están levantando la voz y diciendo, aquí hay una economía y esta economía quiere contribuir al desarrollo del país. Yo creo que esa es la mayor oportunidad que tenemos en la historia de Centroamérica. Ustedes, Abel, como campesinos, como cooperativistas, como los protagonistas reales de esta historia, ¿cómo ven estas oportunidades de las que habla Gleison? Sí, nosotros hemos venido haciendo nuestros propios esfuerzos organizativos, productivos, bastante desventaja, ¿no? Es decir, que en la región predominan como dos modelos agropecuarios, ¿no? Un modelo agropecuario del monocultivo, que se encamina específicamente para poder tener todo lo que es la exportación. Una exportación que la acompaña entonces todo lo que son las agroindustrias internacionales, que tiene que ver entonces con todo esto de carácter entonces de la fuga de capital que hay en toda la región. Sin embargo, entonces a la par de eso, nosotros como agricultores también tenemos nuestro propio modelo, un modelo más propio, un modelo milenario, ancestral, que hemos venido haciendo durante todos los años, ¿no? Es decir, que por vida se ha venido trasladando este modelo, y ese modelo que por décadas le han llamado de diferentes formas, digamos, hace 10 años le llamaban entonces la pequeña agricultura. Y en esta década es que le estamos llamando agricultura familiar. Pero es lo mismo que hemos venido haciendo siempre los campesinos y las campesinas alrededor de esto. Sin embargo, en este nuevo contexto que ahora tenemos en la región y en nuestro país, no podemos estar hablando de agricultura familiar si no tenemos el involucramiento muy de manera directa de las mujeres. No podemos estar hablando de esta agricultura familiar si no está el involucramiento de los jóvenes. Y creemos que allí entonces es de gran importancia crear esta alianza estratégica con este consorcio de las organizaciones que investigan, que aportan entonces con propuesta a nuestro sector, y que luego encontrarnos entonces con el fondo ahora digamos de FIDA, que tiene que ver con todo el proceso agropecuario, es importantísimo, porque nosotros también como campesinos organizados en esto, tenemos que pasar entonces ahora a la propuesta, es decir, proponer lo que nosotros hacemos, claro, para que encontrar entonces un equilibrio, porque hay problemas muy propios del sector, que luego entonces tenemos ahora todo el problema del cambio climático, que esto sigue discutiéndose en una esfera, yo diría, urbana, que allí se está discutiendo todo lo del cambio climático. Sin embargo, este cambio climático se está haciendo totalmente, digamos, sentido allá en todo lo rural, donde nosotros producimos el alimento, donde necesitamos esa agua, donde necesitamos entonces ahora transformar las técnicas que estamos haciendo. Y es allí donde entonces con la investigación y la propuesta retomamos entonces, yo diría, resiliencias para poder entonces aportar esa alimentación que el pueblo necesita.
Me imagino, Abel, entonces que esto se está viendo como un punto de encuentro de todas las voces, de todas las acciones, de todas las demandas y por supuesto propuestas que tiene el sector campesino de la región. Sí, con esto el programa Diálogo Rural, que ya decía que tiene 12 años de venir caminando, su coordinación específicamente estaba en Costa Rica y que de Costa Rica entonces estaba todo lo que se encontraba en la región. Sin embargo, este año en marzo hemos celebrado una asamblea general de toda la región, donde en el caso ahora que represento a CONFRA, le cae la coordinación regional. Por lo tanto, entonces ahora como presidente de CONFRA, me toca coordinar todo este espacio del área entonces rural, de las 21 organizaciones campesinas que conformamos este programa, y que con eso entonces tenemos alrededor de unos 600,000 campesinos y campesinas que estamos en toda esta articulación, y que desde acá entonces hay organizaciones nacionales que puedan entonces encontrarnos acá, y que de allí tenemos nuestras propias demandas, y que ha sido oportuno entonces ir construyendo una agenda común. Y esta agenda común entonces es ahora donde decimos a estas alianzas, aquí está, y que se nos acompañe para poder entonces ir avanzando en la toma de decisiones en todos estos espacios como el SICA. Porque hay que decir que hemos tenido una política agropecuaria centroamericana que vence ahora en el 2017, y que nosotros los agricultores, con nuestro propio hallazgo, nuestro propio modelo de agricultura familiar que hemos venido desarrollando y que estamos entonces ahora implementando a nivel de la región, tenemos mucho que decir, tenemos propuestas, y que luego con el acompañamiento técnico que se nos facilite, entonces vamos a dar a conocer lo que nosotros hacemos desde la práctica, desde nuestro territorio, en este espacio, para que reconozca en los próximos años. Listo, cuando regresemos de una pequeña pausa, quiero que hablemos de cómo esto puede impactar en las políticas públicas regionales, que al final es lo más importante, porque nuestros campesinos, nuestros pueblos indígenas, nuestros jóvenes y mujeres de la zona rural tienen mucho que decir. Eso cuando regresemos de una pequeña pausa. Estamos en Gente de Opiniones hablando de este importante programa que será lanzado mañana, el programa Diálogo Rural Regional, Centroamérica y República Dominicana. Ya venimos con más. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Cuba, visitando La Habana, Pinar del Río y Varadero, del 1 al 6 de agosto. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Muchas gracias, amigos y amigas, por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos hablando del lanzamiento que se va a realizar mañana del programa Diálogo Rural Regional, Centroamérica y República Dominicana. Iliana, te adelantaba que, bueno, ya está de más decirlo, pero en Centroamérica la agricultura familiar aglutina 2.3, óigase bien, 2.3 millones de familias, y representa el 70% de la producción de alimentos y el 50% del Producto Interno Bruto agropecuario de la región. Ahora, ¿qué impacto se espera tener o qué incidencia se espera tener en las políticas públicas, en la elaboración de políticas públicas en favor de este sector? Bueno, nosotros esperaríamos que con este proceso que estamos iniciando podamos impulsar toda una nueva generación de políticas públicas para el sector agrícola y para el sector rural en general, para los territorios rurales. Hay que recordar que muchas de las políticas actuales, sobre todo las que tienen que ver con la política agropecuaria centroamericana, estaban muy vinculadas a todo aquella época en la cual los tratados de libre comercio tenían un peso enorme porque se estaban abriendo camino en las economías regionales, y por lo tanto también predominaron ciertos actores de la agricultura familiar, sobre todo los vinculados al agronegocio. Estamos en otro momento. Ya se ha reconocido la importancia de la agricultura familiar para la alimentación, para el desarrollo de los territorios rurales, para la identidad. También estamos en un momento en el cual hemos reconocido lo vulnerables que somos y lo importante que es fortalecer a estos sectores que han estado excluidos. Entonces nosotros esperamos contar con políticas que, además de reconocer
a estos actores, además de reconocer la importancia que ellos tienen en el desarrollo de la región centroamericana, generen recursos, ¿no? Que generen también un cambio institucional, institucionalidades que apoyen su desarrollo agrícola, productivo, comercialización y una mayor articulación con el desarrollo de los territorios rurales. De hecho, ya estamos empezando. El año pasado tuvimos un ejercicio de trabajo con la Estrategia de Desarrollo Rural Territorial, la ECADERT, y en la cual varias organizaciones, dentro de ellas el PDR, estuvimos haciendo incidencia para que esta estrategia incorporara de una manera más integral los temas que tienen que ver con la agricultura familiar, que ese es otro de las cosas que también esperamos impulsar, políticas más articuladas, más integrales, que no vayan simplemente al desarrollo de acciones sectoriales, sino que vayan al encuentro de las realidades más complejas que tenemos en los territorios rurales y al encuentro de los actores que por hoy han sido los más vulnerables, pero que al mismo tiempo han sido aquellos actores que nos han dado cuestiones fundamentales como es la alimentación y el cuidado de los recursos naturales. Ahora, ¿cómo ves esta zona de oportunidad de la que hablaba el doctor Ferrari, en torno a que hay algunos presidentes, algunos gobiernos y por lo tanto sus ministros que están muy abiertos a este enfoque? Sí, es una oportunidad de oro, es una oportunidad de oro que esperamos aprovechar y no dejar pasar, ¿verdad? Ha sido muy importante esa iniciativa de generar un mecanismo de diálogo entre los gobiernos y los sectores productivos de la pequeña producción campesina, que también tiene, como también contaba Gleison, no hay experiencias en Sudamérica que han dado resultados interesantes. Esperamos que Centroamérica, a la manera que Centroamérica lo puede hacer, con sus complejidades y también con sus oportunidades, también se vaya desarrollando. A esto hay que darle también, no solamente quedarnos en la voluntad política de hacer el mecanismo, hay que tomar la palabra, hay que incidir en que este mecanismo tenga vida, tenga fechas, tenga productos, que señale metas concretas. Sí, porque buenas intenciones ya sabemos. Está hecho el camino al cielo, dicen. Es hecho el camino al cielo a otro lado, pero en este caso lo que queremos es que se traduzcan resultados concretos de mediano y largo plazo. Listo. Ahora, Gleison, ¿por qué se debe aprovechar esta oportunidad que representa el hecho de que el mundo, al declararse el 2014 como el año de la agricultura familiar, el mundo ha volteado, ha girado la vista hacia la agricultura familiar? ¿Por qué es importante aprovechar esto y darle seguimiento? Bueno, ya las estadísticas y las investigaciones se dan cuenta que la pequeña agricultura es que produce la mayor parte de los alimentos. Y también nos vamos dando cuenta que muchos de los desafíos climáticos vienen, por ejemplo, porque se terminaron varios bosques, ¿no?, en varios lugares. ¿Y por qué se terminaron los bosques? Porque los indígenas fueron retirados de sus tierras. Entonces, ¿por qué tenemos números alarmantes de inseguridad alimentaria? Porque la mujer, quien realmente lidera todo el tema alimentario dentro de una casa, no ha tenido oportunidades igualitarias. ¿Y por qué tenemos más noticias malas con relación a la juventud, con relación a migración, al tema de maras y todo esto? Porque no se ha generado suficientes oportunidades para la juventud ni el terreno. Entonces, este es un espacio donde se reconoce todo esto, pero se reconoce no como el principal problema, mucho más como la gran oportunidad y una gran solución, el aporte que el mundo campesino puede dar al mundo moderno, se podría así decir, ¿no? El mundo está totalmente desequilibrado, el ambiente está gritando, ya que las voces humanas no son escuchadas, ¿no? El propio ambiente está gritando a los cuatro cantos diciendo que las cosas no están bien, los modelos económicos se están agotando, hay crisis en varios países, en todos los continentes, hay crisis de toda la naturaleza. Bueno, está gritando, ¿y de qué manera? Porque nos lo está cobrando. Está cobrando. En El Salvador, por ejemplo, en la parte ambiental, en los últimos impactos ambientales que hemos tenido, cobró tanto socialmente, pero económicamente a los campesinos duro, les cobró duro. Entonces, y no se tiene mucha expectativa que los procesos se van a cambiar mucho. Entonces nosotros tenemos que realmente, de una forma bien articulada, bien orientada, pensando en un proceso inclusivo, participativo, empezar a escuchar a la gente que siempre habló, pero no fue escuchada. Los saberes ancestrales, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay varias iniciativas que están buscando aprender de los indígenas, que están utilizando ellos para adaptarse al cambio climático de forma histórica. No es algo nuevo, ¿no?
Pero reconocer eso significa un gran paso hacia una sociedad que realmente puede ser inclusiva, puede ser sustentable y puede ser feliz, porque al final, si nosotros no somos capaces de construir una comunidad donde toda la gente que tiene interés en un proceso es consultada, es participada, es involucrada, nosotros no podemos pensar que ese es un mundo sano para se vivir. Entonces, ese proceso cree que la gente a quien le toca las decisiones sobre el mundo agrícola, sobre el mundo rural, tiene que participar del proceso de toma de decisión, tiene que participar sobre las discusiones sobre qué inversiones se va a hacer, tiene que discutir, participar de las discusiones sobre las decisiones económicas que se toman sobre su sector. Y eso no ha pasado históricamente en varias partes del mundo y creemos que no podemos seguir así porque de lo contrario la factura será aún más alta, no solamente para la gente campesina, pero la gente incluso que vive en contexto urbano. Me encanta ese enfoque porque estás planteando todo lo que ha venido sucediendo, pero además estás planteando esto como una gran oportunidad. Ahora, ¿qué haría falta, Gleison, para que la efectividad pueda ser mayor? El éxito del diálogo rural pueda ser mayor. Yo siempre digo que nosotros necesitamos más que voluntad política, necesitamos compromiso político. Porque voluntad es así, ¿no? Hoy me levanto, tengo ganas y mañana no tengo. Entonces no puedo basar mi voluntad, es el compromiso. Nosotros tenemos que realmente asumir compromisos. Yo creo que los campesinos están haciendo su parte de organizarse, presentar una agenda ordenada, están asociando a organizaciones de investigación, o sea, los campesinos no están viniendo sin información, sin propuestas, están viniendo con información y con propuestas. Entonces yo creo que del lado del gobierno ya hay una buena señal de querer escuchar, pero lo que necesitamos ahora son mecanismos oficiales de escucha. Ya no es más posible tener los campesinos escuchados de forma marginal o de forma, digamos que filantrópica, ¿no? De ayuda. No estamos hablando de ayuda, estamos hablando de un proceso transparente, democrático y oficial para que los campesinos participen de los procesos de toma de decisiones. Listo. Abel, hablando de esto último que decía el doctor Ferrari, ¿cómo valoran las políticas que se han implementado hasta el momento en estos dos gobiernos del cambio, pero específicamente con el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén? Sí, para nosotros el sector agropecuario, que habíamos sido totalmente abandonados por los gobiernos de derecha que tuvieron su turno aquí en el país y que priorizaron en este caso recibir las remesas ahora de nuestros hermanos salvadoreños en Estados Unidos, implementar entonces el modelo de todo lo que es la industria maquilera en nuestro país, y que hubo entonces ahora un total abandono. Claro, aquí hubo una oportunidad, yo diría, para nuestro sector agropecuario, porque tuvimos que sobrevivir a esa pésima, digamos, situación que se nos dio. Y que de allí demostramos que nosotros éramos capaces, ahora con todos nuestros saberes, mantener entonces esa producción. Porque sin el apoyo estatal, nosotros seguimos produciendo. Y que luego, a partir del 2009, para acá, hubo un cambio entonces para nosotros, y hay que decirlo, para nosotros el sector campesino fue como pasar el otro lado del río, ¿no? Nos tenían de este lado y que nos dimos un paso muy importantísimo, donde el gobierno entonces comenzó a implementar en el 2010 todo este programa de agricultura familiar. Este programa de agricultura familiar donde se empezó aquí en nuestro país a producir el maíz de semilla de maíz, perdón. Y ese maíz lo podemos ver como una semillita, pero es que ese maíz es vida. Es realmente lo que ha dado una transformación importante. Cuando antes había entonces la entrega de los paquetes agrícolas, pero se le compraba solamente a una empresa. Y que en estos momentos los productores organizados en cooperativas, productores individuales, estamos produciendo ese maíz semilla. Y que es lo que ahora se está entregando a nuestros hermanos campesinos y campesinas a nivel nacional. Entonces, aparte de que era todo un negocio político la entrega de esta semilla, ¿no? Eso es importante ahora porque se está viendo como la capacidad de producir alimentos, y en aquel momento no, se veía como el rédito para tener votos ahora para el partido de derecha, y que era totalmente manipulado,
porque se le compraba el abono a una empresa, se le compraba la semilla a una empresa y que venía de carácter internacional y que de esa manera era una semilla pésima que no se adaptaba a las realidades de nuestro territorio, de nuestros saberes que teníamos como campesinos. Y eso entonces ahora se ha transformado, que ha venido implementándose y que tampoco no lo podemos ver de carácter aislado, sino que también ha habido un acercamiento técnico de parte del CENTA y que el Ministerio de Agricultura en estos momentos, entonces presidido por el ministro Ortiz, también ha ido enfocando los esfuerzos de poder tener un crédito accesible para nosotros. Es decir, se nos entrega ahora lo que son 22 libras de maíz, pero que luego a partir de allí una asistencia técnica y un crédito al 4% que da el BFA. Entonces ha habido como un encadenamiento, ¿no? Sin embargo, también hace falta ahora profundizar en el tema de comercialización, porque nosotros ahora estamos produciendo el maíz, pero luego queda en manos del intermediario. ¿Y este intermediario qué hace? ¿Vea? Meterle la bolsa, la mano, perdón, en la bolsa del bolsillo del agricultor, pero viene al otro lado y también viene y le mete la mano al bolsillo al consumidor. Sí, es decir que este intermediario, como nosotros conocemos como el coyote, es como el parásito que ahora tenemos en la sociedad, donde se está aprovechando de esto. Entonces creo que ahí hay un reto bien importante de poder conversar cómo podemos hacer para que los campesinos podamos llevar este alimento que estamos produciendo de manera directa a la mesa del consumidor. Creo que ahí hay un reto que hay que ir haciendo y que se han empezado a dar varios pasos, pero que ahora falta todavía profundizar. Es decir, que aquí debe de crearse una política pública totalmente estratégica para este sector y que hemos avanzado entonces en esto. ¿Por qué decir que hemos avanzado? Porque el frijol que necesita este país, nosotros los campesinos lo hemos producido. Hemos logrado llegar a producir más de 22 millones de quintales de frijol, cuando eso se acerca al consumo nacional. Con el maíz también hemos logrado llegar a producir esta cantidad que este país necesita. Este país demanda un consumo de 25 millones de quintales anuales de consumo nacional y que nosotros hemos logrado llegar a producir también con los pésimos problemas que hemos tenido como sequía, financiamiento y todo lo que hemos tenido, hemos logrado también llegar a producir los 23 millones. Es decir, que cuando nosotros como campesinos, desde nuestra práctica, estamos hablando de una soberanía alimentaria, nos referimos a eso, la capacidad que nosotros tenemos, la capacidad que este país pueda tener de producir sus propios alimentos y no estar ahora dependiendo de la importación de productos que no sabemos de cómo los producen, qué agrotóxicos están utilizando y que como no importa ahora el ser humano, el consumidor, sino el bolsillo de ciertas personas o de ciertas empresas, entonces eso creo que es lo que nosotros estamos evitando cuando le estamos apostando a una producción nacional encaminado ahora y al acompañamiento desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Listo, vamos a hacer una segunda pausa. Cuando regresemos continuamos hablando sobre todo de los enfoques que ya adelantaba el doctor Ferrari, pero que son importantísimos. El enfoque de género y la apuesta por los jóvenes. Ya venimos con más. Muchas gracias amigos y amigas por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos hablando del diálogo rural regional Centroamérica y República Dominicana. Ileana, ¿por qué es importante enfocarse en los jóvenes en este diálogo rural? Los jóvenes han sido hasta cierto punto estigmatizados, ¿no? Sobre todo en los temas rurales se dice que la juventud rural no está muy dispuesta a continuar en lo agrícola, ¿no? Porque ha habido como una nueva generación que aspira a cosas distintas a partir de todas las condiciones. Una de ellas es irse del país. La migración, pero ha sido por todas las condiciones de desigualdad en las cuales lo rural ha estado inserto y porque también culturalmente hay pues toda una serie de vinculaciones hacia otros modos de vida. Sin embargo, sabemos que la juventud rural en muchos de los lugares del país también está muy arraigada a su territorio. Hemos encontrado jóvenes con mucho arraigo y con mucha aspiración a cambiar su entorno, no a irse de su entorno, sino que a ser actores del cambio de sus territorios. Al mismo tiempo hay en toda América Latina y El Salvador no es la excepción, también hay muchísima
muchísimas mejores condiciones de educación de la juventud rural actual respecto a sus familiares, a sus padres y ya no digamos respecto a sus abuelos. No hay estudios que se han hecho, sobre todo de mujer rural joven, que muestran que ha habido una evolución y un cambio, ¿no? Hay mucho más acceso a la educación, muchos más años de escolaridad en las mujeres jóvenes, igual que en los hombres jóvenes, y por lo tanto es un capital humano que hay que aprovechar. Entonces, en ese sentido es importante enfocarse en la juventud, darles oportunidades, abrirles espacios y aprovechar toda esa potencialidad que tienen los jóvenes para impulsar el desarrollo rural. La misma pregunta, Gleison, la importancia de enfocarse en las juventudes de la zona rural. El FIDA se ha dado cuenta que buena parte de la solución que estamos buscando para el mundo rural, con los desafíos con relación a temas de mercados, cómo organizar sus negocios, cómo convivir con el tema del cambio climático, buena parte de esa solución está con los jóvenes. Como dice bien Guiana, los jóvenes están, hoy es otro momento, ¿no? La juventud rural no es más aquella que está aislada, sobre todo en Centroamérica, donde los territorios son pequeños y urbano y rural se encuentra con mucha facilidad. Entonces los jóvenes van más a las universidades, tienen contactos por redes sociales, tienen otros mundos que no solamente el rural. Nosotros creemos que los desafíos que tenemos para generar negocios que funcionen a favor de los campesinos, los jóvenes nos pueden ayudar. Entonces la gran apuesta del FIDA es que nosotros tenemos que crear en el mundo rural el ambiente favorable para que el joven encuentre razones suficientes para estar ahí en ese lugar. Eso significa que también no podemos hablar solamente de actividades agrícolas. Si hablamos de juventud rural, tenemos que hablar de actividades también no agrícolas. Tenemos que hablar de valor agregado a los productos campesinos. Entonces es muy bonito pensar que justo esa generación nos va a ayudar también a construir el relevo que tenemos que construir, porque la población en algún momento va a envejecer. ¿Y quién va a quedarse con el contexto rural? ¿No? Entonces la apuesta es que los jóvenes puedan nos ayudar a buscar y encontrar soluciones que tenemos con relación al mundo rural, de forma a construir un mundo mejor, no solamente para el mundo rural, para todo el país. Listo. Ahora, otro de los enfoques importantísimos que no podemos dejar de lado en la región es el tema del agua. Abel, ¿cómo esperan enfocar este tema en el diálogo rural regional? Sí, en la región es el mismo problema como en El Salvador, con ese problema del manejo de agua. Y que, como ya había mencionado, existen dos modelos que están compitiendo en la región, y que ese monocultivo, que es un modelo que sigue estando predominante, demanda mucha agua, demanda mucha tierra, demanda mucho agrotóxico. Cambio a un modelo de la pequeña agricultura familiar que nosotros hacemos, donde hacemos otro manejo del agua. Y que en ese sentido, nosotros, a partir de nuestra propia propuesta, de nuestra propia vivencia en la parte rural, estamos entonces haciendo una propuesta, y que esa propuesta va en camino a que la población de la región y del mismo pueblo salvadoreño entienda que el agua no viene de los chorros, que el agua no viene de los tanques, sino viene de nuestra propia madre naturaleza, y que desde allí entonces el agua no se puede estar viendo como una mercancía. Y que también nosotros, como parte de esta propuesta, que sabemos que no existe ningún ser humano en el mundo, no existe entonces ningún ser humano que pueda alimentarse, y que el agua es una base fundamental para producir los alimentos, porque nosotros los agricultores no podemos producir si no tenemos el agua. Entonces, a partir de allí, estamos demandando en nuestra propia propuesta de que el agua se reconozca como un bien humano, es decir, es un derecho fundamental que tenemos y que no se puede estar negando. Por lo tanto, entonces, a nivel de la región, será un tema que vamos a estar discutiendo en nuestro programa de diálogo, y que dentro del país vamos a tener ese acompañamiento para demostrar la necesidad que este país cuente entonces con una ley de agua donde se reconozca una vez por todas su manejo de manera integral, y no de esa manera perversa de que se está ahora trabajando para que sea entonces una mercancía, y eso entonces no lo podemos permitir el pueblo salvadoreño, porque si eso lo permitimos, entonces las generaciones lo van a reclamar. Con todo esto que nos está pasando en estos momentos, que tiene que ver con la escasez de agua, debemos entonces unificar esfuerzos para poder entonces, como salvadoreño, tener agua para poder seguir viviendo.
Si no hacemos algo urgente por el agua, por ahí algunos estudios hablan de que solo habría agua para unos 80 años. Es más, decían que la vida no sería posible en países como el nuestro en unos 80 años, lo cual es grave, ¿no te parece, Iliana? Totalmente grave. El problema sobre todo es de disponibilidad del recurso, ¿no? Podemos tener agua, pero ¿qué tan disponible es? ¿Qué tan potable, qué tan accesible es para los distintos sectores? En este caso yo creo que también hay que tener mucho en cuenta y acordarnos, bueno, ¿de qué depende el agua? El agua es un servicio ecosistémico. El agua es parte de los servicios que nos dan los ecosistemas. Y los agroecosistemas son importantes también para la producción del recurso hídrico. Por lo tanto, unos terrenos productivos bien manejados, bien conservados, son importantes para tener una buena regulación del recurso hídrico. Y en ese sentido, todo el trabajo que se hace en la agricultura familiar es clave para el tema del recurso hídrico, y los actores fundamentales de esto son los pequeños productores también. Listo. Gleison, el agua. Bueno, como mencionaron mis compañeros aquí, yo creo que la tendencia es que la crisis se agrave. Y en ese agravamiento, como se pasó en varios momentos de la historia, es una disputa de poder. Es una disputa de poder donde los que tienen más poder van a intentar dominar el agua, ¿no? Entonces es más que urgente considerar esto como un bien común, como un derecho humano, y garantizar los mecanismos para que eso funcione. De lo contrario, en corto plazo de tiempo vamos a tener conflictos desnecesarios, desplazamiento de gente, vamos a tener hambrunas y vamos a tener problemas serísimos de seguridad alimentaria, ya considerando los que tenemos hoy. Así que regular ese proceso, mirando el futuro, que no está muy lejos, está bien cerca, es tener prudencia con relación al bien que hoy tenemos, pero no sabemos por cuánto tiempo más. Listo, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerles a los tres por haber aceptado esta invitación y bueno, personalmente les deseo todo el éxito que se pueda tener con este emprendimiento, este diálogo rural regional Centroamérica y República Dominicana. Muchas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve porque les garantizo que hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.